Quieto parado todo el mundo porque esta noche todos vosotros, desde el más mayor hasta el más pequeño, tenéis una invitación especial para subiros a mi barco, a Relatos de la Historia, y si estáis de acuerdo, apuntaros a conocer el origen del mundo según la mitología egipcia. Estamos muy acostumbrados a los griegos. Pues mirad, aquí innovo y voy a hablar de los egipcios, porque sé que os gustan mucho, pero también son más difíciles. Me cuesta un poco hablar de Egipto porque al final es una historia inabarcable, es gigantesca, se ha dicho mucho, también se ha desdecido mucho, pero creo que este programa, este podcast, es para vosotros, para los amantes de las teorías, a los que os guste la mitología comparativa, buscar el parecido entre los mitos originarios, los mitos fundacionales de todas las religiones. Vamos a hablar de muchos dioses y vamos a hablar de muchas versiones, también de fuentes primarias de donde proceden esos mitos. Y por supuesto, una sutil interpretación que, bueno, por una parte va a salir de fuentes que yo he consultado y por otra parte, cuando os lo avise será así, de mi propia cosecha. De ese modo no tenéis pérdida y yo me quedo mucho más tranquila pensando que no os estoy metiendo cosas raras en la cabeza. De modo que nada, una semana más, bienvenidos aquí a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que os relajéis, os dejéis llevar y que escuchéis tranquilamente cómo arranca esta misteriosa historia de milenios de antigüedad. Ya sabéis lo que me gusta hablaros sobre historias raras. Pues mira, esta se va a llevar la palma, por lo menos hasta el momento. Ya veremos qué pasa cuando os cuente la vida de los Báthory. De modo que vamos a relajarnos todos. Bienvenidos como de costumbre. Vamos a escuchar el origen de la mitología egipcia, el origen del mundo según el país del Nilo, uno de los más importantes en la historia antigua y en la prehistoria también. Y de paso os voy a dar un pequeño anuncio. Esta noche aparezco en otro podcast. Esta noche aparezco en la Contrahistoria, como ha ocurrido en otras ocasiones, hablando con Fernando Díaz Villanueva sobre algún episodio de la historia. Os animo a que vayáis al podcast y adivinéis cuál de ellos es. Qué misterioso suena, ¿no? Bueno, y de paso también os digo, también he estado colaborando este verano en Pedazos de Historia con el profesor Alberto Garín para hablar de historia de la economía, que ya sabéis que es otro tema que me encanta. Hemos grabado 4 podcasts, veremos qué os parecen. Así que, venga, ahora yo me callo y vamos con lo que toca. Vamos a hablar de los egipcios. E independientemente de todo, muchas gracias por estar ahí. Vamos a comenzar. Os voy a pedir que cerréis los ojos un segundo y que penséis, un mundo sin luz, un mundo sin oscuridad, un mundo donde lo único que podemos encontrar es agua pantanosa, pero tampoco es profunda ni poco profunda, simplemente es una corriente infinita que te lleva hacia ninguna parte. Tampoco sabrías decir si estás quieto o si estás en movimiento. El ejercicio es imposible porque, para poder hacerlo bien, tienes que negar todo lo que conoces, todas las sensaciones, todos los pensamientos, todos los recuerdos que tienes de lo que es el mar, de lo que es la tierra. Tienes que olvidar todo lo que eres, lo que has sido o lo que has visto, escuchado u olido. Es, en definitiva, la nada, un ejercicio imposible. Pero esta es una nada muy especial, porque es como imaginaban los antiguos egipcios la nada. Porque no es que ni siquiera sea el cielo o el infierno, no es nada ni bueno ni malo, ni ordenado ni caótico, simplemente es. Y los antiguos egipcios también le pusieron un nombre, Nun, el gran océano, una especie de océano que existe, pero que tampoco tiene ni una forma definida ni una conciencia sobre sí mismo. De alguna forma a mí me recuerda mucho a la antigua Grecia, al mito sobre qué forma tenía el Hades, la idea de esa laguna inmensa donde flotan y donde van vagando todas las almas que han desaparecido. Pero tal vez en el caso egipcio hablemos de una versión más espectral y más grande de lo que sería esa laguna Estigia, ese Hades de los griegos. Y ahora es cuando tal vez vosotros queréis preguntarme si sé qué pudo cambiar o qué pudo ocurrir para que algo que no tiene vida pero que tampoco está muerto cambie y se altere. La realidad es que no lo sé, porque si lo supiera, o bien estaría muerta o bien sería la creadora del mundo. Y no soy ni lo uno ni lo otro. Simplemente vengo a contaros cómo los egipcios percibían el origen del mundo.
Una percepción que va variando con el paso de los siglos, con el paso de los milenios, de hecho, que tiene distintas versiones recogidas a través de hechizos y escritos de los que os hablaré a lo largo de este programa, pero todas coinciden en lo mismo. Todo se originó en el Nun, en ese océano primigenio, en ese, ¿cómo podríamos llamarlo? En ese demiurgo o ente, Dios, generador, creador, esa criatura extraña. Y las versiones sobre lo que ocurrió a partir de entonces difieren no en función del autor, sino en función de la ciudad que cuente la historia. Porque algo curioso de los egipcios es que, según parece, cada ciudad tendía a promover que su dios local, o vamos a decir su patrón, si queréis verlo así, fue el creador del mundo, o el primer dios en aparecer. Os voy a decir algunas de las versiones principales. De hecho, son 4 versiones principales: la versión de Heliópolis, la versión de Memphis, la versión de Hermópolis y la versión de Tebas. Vamos a comenzar con Heliópolis y lo primero que tengo que deciros es que no os dejéis engañar. Aunque el nombre efectivamente sea de origen griego, Helios y Polis, ciudad y sol, no se trata de una ciudad griega. Simplemente es el nombre con el que los viajeros griegos bautizaron a la ciudad que rendía culto al dios Ra, al dios del sol, aunque este dios puede ser confundido o asimilado con otro dios egipcio, aunque no sabría deciros a ciencia cierta si se trata de un dios mucho más antiguo, un dios mucho más moderno o un dios que simplemente convivió con Ra y que pudo confundirse, tal vez por los idiomas, tal vez por la deformación, muchos motivos. Se trata de Atum, aunque la historia en cualquier caso es la misma. Cuando hablemos de la historia de Ra como creador del mundo y la historia de Atum como creador del mundo, suele ser la misma. Se supone que Atum o Ra se crearon a sí mismos y que emergieron sobre una colina primigenia, un primer montículo que habría en medio del océano. A esta colina se la llama Tadgenem, aunque también puede coincidir con un dios del mismo nombre, un dios que con el paso del tiempo pudo haberse asociado con la vegetación, pero con la vegetación más antigua, con lo primigenio, uno de los elementos más antiguos. Al igual que pasa con los primeros dioses griegos, al igual que pasa con Océano, al igual que pasa con Gea, al igual que pasa con muchos, no se trata de seres con forma humanoide necesariamente, sino de entidades que representan algo inanimado, pero que, para transmitirlo mejor, se les da un nombre y se les da ciertas habilidades. En cualquier caso, la clave de todo esto es que Atum se sentía solo y en un momento dado decidió crear a la primera pareja del mundo, Shu, el aire, y Tefnut, la humedad. Aquí las versiones dicen que simplemente sopló y creó al aire, creó a Shu, y que Tefnut, la humedad, procedía de la humedad que brotaba de su saliva, de su lengua, vamos a decir. Otros dicen que recurrió al esputo o a la autocomplacencia para engendrar a estos dos seres, pero por motivos obvios no puedo decir esa palabra, o no sé si la puedo decir. En cualquier caso, de la posterior unión entre Shu, el aire, y Tefnut, la humedad, brotaron Heb, la tierra, y Nut, el cielo. Y aquí ya vemos otro parentesco con los griegos, porque lo que nos encontramos es a hermanos teniendo hijos con sus propios hermanos, ¿no? Esto es algo que nos suena mucho y que es muy común en las religiones de la antigüedad. De hecho, casi os diría sin miedo a equivocarme que las religiones del Mediterráneo tienen una tendencia especial a que los hermanos y a que padres con hijos o tíos con sobrinos y demás tengan hijos entre ellos. En cuanto a dioses y a creadores del mundo se refiere, no vayamos a liarnos. Pero aquí la historia cuenta que Atum o Ra se dieron cuenta de un problema, y es que Heb, la tierra, y Nut, el cielo, hermanos y esposos, estaban profundamente enamorados y siempre estaban abrazados. Y en su abrazo, un abrazo ardiente, apasionado, enamorado, asfixiaban lo poco que se estaba creando, la poca vida que estaban haciendo en mitad del cosmos. Y lo que es peor, aunque la diosa Nut, la diosa del cielo, estaba embarazada y iba a tener varios hijos, entre ellos Isis u Osiris, pues no podía darle salud, porque su esposo, la tierra, no le dejaba espacio para soltarlos. De forma que cuentan que Ra, motivado por una necesidad práctica o motivado por los celos, habló con su hijo, el dios del aire Shu, el padre de la tierra y el cielo, Heb y Nut, y le dijo que debía separarlos,
Primero para que Nut diese a luz y segundo para que la vida pudiera seguir su curso, puesto que el abrazo y el empecinamiento de ambos amantes en seguir juntos terminaría provocando que el efecto de creación de vida se revirtiera, todo lo que ya estaba vivo falleciese y que al final regresasen al estado original donde el Nun lo dominaba todo y si había algo era esa pequeña colina primigenia de Tatgenem. Entonces algo había que hacer. Por eso el dios Shu terminaría soplando, terminaría emitiendo el aire que terminaría alejando a ambos esposos. A Nut la elevarían hasta el cielo y la obligarían a sujetar lo que sería la bóveda celeste con sus brazos y sus piernas, quedando suspendidas sobre su amado Heb, la tierra, pero incapaz de poder tocarle, de poder volver a abrazarle. Se quedarían en una especie de tentativa donde él tendría los brazos alzados hacia ella o quedaría simplemente tumbado aguardando a su abrazo, mientras que ella tendría los brazos extendidos, pero no podría fundirse con él como tanto le gustaría. Pero mirad por dónde, se supone que gracias a esto habrían nacido, al fin, Osiris, Isis, Set, Neftis y todos los demás, y que poco a poco la tierra se habría ido poblando de más vegetación, de más animales, de seres humanos, se habría poblado con dioses y con todo lo que da la vida. Por tanto, este mito no solo habla sobre cómo se pasa de la oscuridad o de la nada al todo, sino que también habla de cómo el aire se interpuso entre el cielo y la tierra para permitir que la vida, que se encontraba asfixiada por la cercanía entre cielo y tierra, pudiera reinar. Os pregunto a vosotros, ¿qué es lo que necesitamos para vivir, que producen los árboles y que, en caso de no existir, ahogaría todo lo que hay sobre la tierra? Obviamente, el aire. El aire es fundamental para nosotros. Pues bien, esta es la versión que aportó la ciudad de Heliópolis sobre el origen de la vida según los egipcios. Pero como os decía, no es la única, es la más conocida, es la versión más básica, vamos a decir. Pero voy a hacer un repaso por el resto de ciudades que ya os he mencionado. Tal vez la versión más interesante después de la de Heliópolis sea la de Memphis, esa ciudad que aparece de alguna forma siempre que hago programas sobre Egipto o incluso cuando hago programas sobre los Illuminati, los tenéis todos aquí, y que se caracteriza por haber sido una de las grandes capitales, si no mejor dicho, la gran capital de la corte egipcia durante generaciones. Pues bien, esta ciudad señalaba que fue el dios Ptah y no el dios Atum o el dios Ra quien creó el mundo de forma suprema, pero lo hizo de una forma peculiar. A ver, esta versión también coincide con la anterior en que al principio todo era la nada y que el Nun, ese océano gigantesco, lo dominaba todo. Y de nuevo también vuelve a coincidir en que hay un dios que se crea a sí mismo y que luego comienza a dar vida a las cosas. ¿Pero cómo lo hace? Pues bien, aquí es donde entra la gran diferencia. Mientras que Atum o Ra comenzaron a crear las cosas o a crear al resto de deidades o de entes naturales a través de la humedad de su boca, a través de su soplo, a través de su simple deseo o de su propio cuerpo, el dios Ptah crea a través de la palabra. Es un creador intelectual. Él planifica el mundo en un corazón que actúa como pensamiento y lo trae a la existencia a través de sus palabras. Digamos que es una forma de crear puramente humana y que, aunque no lo creáis, todos nosotros hemos hecho en algún momento. Porque, por ejemplo, no fue J.K. Rowling la que soñó, la que diseñó, la que planificó todo el mundo y la historia de Harry Potter en su corazón y en su pensamiento para luego darle a luz a través de su palabra, a través de su escritura. O no hizo lo mismo Tolkien con El Señor de los Anillos, o George R.R. Martin con Juego de Tronos, o, bueno, cualquiera de nosotros con todas las historias que se nos pueden ocurrir. Hay quien señala incluso que nuestra realidad no es la que vemos, sino la que transmitimos con las palabras. A mí la versión de la ciudad de Memphis sobre el dios Ptah y la creación a través de la palabra me parece de las más bonitas y de la que mejor puede identificarse con nosotros, porque incluso los niños conocen el mundo a través de lo que ven y lo que tocan, pero también a través de las historias que les cuentan los padres, los abuelos, los amiguitos, las anécdotas del pueblo, a través de todas esas cosas. Es muy bella, de verdad. ¿Veis cómo esta ha sido más cortita? Pues bien, ahora viene la siguiente, que sería la de la ciudad de Hermópolis. Esta versión también es conocida como la Ogdoada. Y esta es la más curiosa de todas con diferencia,
¿Por qué lo digo? Pues porque aquí no tenemos un dios primigenio, no tenemos un dios original, sino que tenemos 8 entes principales, 8 entes que existen antes que nada y tienen las características de ser oscuros, húmedos, ínfimos y de ser seres que son desagradables para los humanos, o que por lo menos son desagradables para nosotros ahora. Se trata de 4 ranas y 4 serpientes que formarían parejas entre ellos. Y se supone que esas fuerzas interactuaron para crear un huevo cósmico, que también es descrito en la mitología como loto primigenio, del cual nacería el dios Sol joven. Es decir, que Ra podría haber nacido, Ra o el dios que decidiese la ciudad de Hermópolis, podría haber nacido de un huevo formado gracias a la interacción de esos seres tan extraños. La verdad es que esta versión a mí me ha fascinado, aunque debo señalar, la versión del huevo ya la he visto en otras mitologías, como en la mitología hindú, o también lo he visto aparecer mezclándolo con la versión de Heliópolis. Se supone, de alguna manera, que Ra podría haber nacido de este huevo y que luego habría puesto en práctica todo lo sucedido en la versión de Heliópolis, o incluso que Ptah podría haber nacido del huevo y luego haber hecho lo que dice la versión de Menfis. Por supuesto, en este caso, las 8 deidades originales o las 8 criaturas originales hacen referencia al nombre de la ciudad, la Ogdoada o Hermópolis, es decir, la ciudad de los 8. Entidades locales, en definitiva, que habrían tenido su parte en la creación del mundo. Pero el nombre de Hermópolis, al igual que ocurre con Heliópolis, es un nombre de origen griego, pero en este caso no se asocia necesariamente con la deidad más importante del panteón en la ciudad, sino que, hace referencia a la ciudad de Hermes. Y esto se debe a que en un tiempo muy posterior a que el nombre de la Ogdoada, que hace referencia a los 8 creadores, desapareciese o que cayera en desuso, pues los griegos comenzaron a asimilar al dios Hermes, al dios griego Hermes, con el dios egipcio Tot. Y parece ser que vieron cómo, a medida que iba disminuyendo el culto a los 8 originales, el culto al dios Tot, que es ese dios con cabeza de pájaro, concretamente un ibis, uno de esos pájaros con el pico muy largo, habría ido cobrando protagonismo en esa ciudad, en la ciudad de la Ogdoada, la ciudad de Hermópolis. Y por simple asociación de los dos dioses, pues se decidió poner ese nombre. Y por cierto, el dios Tot también es un dios muy sabio, un dios muy vinculado a la escritura, a la contabilidad y a todos los saberes, vamos a decir que materiales del ser humano. Y para terminar tendríamos la versión de Tebas, la ciudad de Amón. Amón es uno de esos dioses que a veces se confunde con Ra o que parece que tendrían cierta rivalidad o que podría ser uno hijo del otro. Ya sabéis lo que pasa con estas cosas, ¿no? Pues bien, la ciudad de Tebas promovía a Amón como la fuerza invisible y misteriosa, así que lo llamaban el oculto, que dio inicio al movimiento hacia una vida independiente. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Las ciudades comparten lo que ya os he dicho. Cada una promueve que fue su dios creador o su dios local o sus dioses locales los que dieron origen a la vida en el mundo, pero no necesariamente rechazan esa versión de el Nun, del océano primigenio, de una primera cueva, un primer montículo, una primera isleta. La podemos llamar huevo cósmico, la podemos llamar loto primigenio o la podemos llamar el montículo de Tatgenem. Vamos, que no necesariamente las versiones de las ciudades niegan todo el desarrollo sobre la posterior historia del dios del viento, del dios de la humedad, es decir, de Shu y de Tefnut, y tampoco negarían lo que pasó después con Heb, la tierra, Nut, el cielo, y el resto de dioses, Isis, Osiris, Horus, Anubis y los demás. Vamos a decir que simplemente difieren sobre quién tuvo el protagonismo a la hora de dar el pistoletazo de salida a la historia egipcia. Al final todas estas son versiones que tratan una misma historia, tratan la historia del origen del mundo. Y un origen que, por cierto, si me permitís decirlo, tiene un componente muy geográfico, muy determinado por cómo era la imagen que los egipcios tenían de su propia tierra. No sé si lo sabéis, no sé si alguna vez lo he dicho, pero los egipcios de entonces no llamaban Egipto a su tierra, sino que la llamaban el país de Kemet, haciendo referencia a las aguas del Nilo y a una tierra fértil que quedaría después de las crecidas periódicas de dicho río. Una tierra, vamos a decir que oscura, arcillosa, una tierra muy enfangada, pero especialmente buena para el cultivo de casi cualquier cosa que se nos ocurra. Por eso se llama el creciente fértil del Nilo. Por eso nos imaginamos, o se tiende a ver en el colegio,
que el mapa del Nilo era muy abundante o que era especialmente fértil cerca del río, en las orillas del río y en la tierra más cercana al mismo. Por tanto, se supone, ¿dónde va a originarse la vida humana? Dicen que Egipto es uno de los primeros lugares en ser poblados y uno de los primeros lugares donde nace una civilización importante. Pues obviamente donde hay agua, donde hay comida y donde puedes asegurarte de que tarde o temprano volverás a tener más. Es decir, donde la abundancia sea algo relativamente posible, vamos a decir. De ahí que el estado original del mundo para los egipcios sea acuoso, pero también sea pantanoso, y que de ahí nazca una vegetación, y también que a partir de entonces, aunque haya sido importante que cielo y tierra se amen para crear vida, deban estar separados por mediación del viento, del aire que nos da la vida, que nos permite respirar. Ese aire que, por otra parte, ahora lo sabemos, en aquella época no sé exactamente hasta qué punto se sabía, pero un aire, un oxígeno que generan las plantas. Y si me vais a decir, el aire y el oxígeno no son exactamente lo mismo. Estoy hablando en clave poética, por favor. Va totalmente sin maldad, de verdad. Y ahora, si me lo permitís, me gustaría hacer un pequeño recorrido, después de la pausa, sobre de dónde vienen esas versiones, cómo han llegado hasta nosotros y en qué textos, en qué historias se apoyan. Porque ya os digo de antemano, no conocemos exactamente a los autores o a todos los autores de dichos escritos, pero sí conocemos lo que dicen y para quién fueron escritos en cada momento. Así que si os parece, hacemos una pequeña pausa y os pido que sigáis escuchando. Las fuentes primarias de estos mitos son, desde el más antiguo hasta el más moderno, los textos de las pirámides, que pertenecerían al reino antiguo. Pertenecerían, se supone, vamos a intentar ubicar, en torno al siglo XXIV a.C. Esto es muy atrás, en torno a casi los años 2600, 2500, 400 a.C. Hablamos de las dinastías 5 y 6. Y hablamos de textos que se encontraron en las pirámides y en las tumbas de los reyes, reinas, los miembros de la familia real de las épocas, del periodo conocido como el Reino Antiguo o el Imperio Antiguo también. Es decir, ese periodo donde se centraliza, se supone, el poder del faraón y donde empiezan a construirse, por ejemplo, las grandes pirámides de Giza, que sería seguida por, se supone, los textos de los sarcófagos. Esta segunda fuente primaria se tiende a fechar, aunque entiendo que depende mucho de a qué sarcófago nos refiramos, en el periodo conocido como Imperio Medio. Aquí ya hablamos de los años 2055, 1600 más o menos antes de Cristo. Para que os hagáis una idea, ahora hablamos especialmente de las dinastías de la 10 hasta la 17 más o menos, aunque no sé muy bien qué ocurre entre la séptima y la 10ª dinastía. Entiendo que será ese periodo de mezcla, de intermedio, un periodo entre medias de las dos grandes épocas, y que los textos probablemente se escribieran de forma desordenada, teniendo a lo mejor una tumba concreta tenía ciertos hechizos, ciertos escritos, al mismo tiempo que tumbas con sarcófagos y con sus muertos también empezaban a incluir otros hechizos. A fin de cuentas, creo que hablamos de tradiciones funerarias o de modas o de técnicas de trabajo que se van implementando, que se van abandonando, y esto no se hace de un día para otro, sino que se hace de forma progresiva. Y lo mismo ocurre con el Libro de los Muertos, que ya pertenece al Reino Nuevo, al Imperio Nuevo, vamos a decir. Esa época es especialmente conocida en este podcast porque hemos hablado sobre la historia de Hatshepsut, pero también hemos hablado sobre cómo la visión sobre Imhotep fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y el Imperio Nuevo fue un momento de cierto esplendor, se le llama la Era Dorada, una época donde coinciden reyes tan famosos como Hatshepsut o el mismísimo Ramsés II, el constructor, ese que está en duda si pudo tener algo que ver con los judíos de Moisés o no. Pero eso ya pertenece a otra historia. Digamos que aquí nos ubicamos entre los años 1550 a.C., año 1000 a.C. Vamos a ver que hay unos 500 años entre medias. Y luego, como últimas fuentes primarias, tendríamos la piedra de Sábaco, que pertenece a la teología menfita. Esta es del periodo tardío, ya hablamos del milenio antes de Cristo, el primer milenio antes de Cristo, en torno a los años 716, 702 más o menos, cuando en el país nubio, uno de los grandes rivales de Egipto, gobierna un rey conocido como Sábaco,
y este hombre habría decidido crear dicha estela. Una estela donde se hace la copia de un documento del Antiguo Egipto, donde de nuevo volvemos a hablar de hechizos, hablamos de relatos puestos de forma indirecta, aunque esta estela, se ha puesto en duda por saber si pertenece al periodo tardío, ya hablaríamos de eso, del primer milenio, o si pertenecería al periodo inmediatamente anterior, es decir, al Imperio Nuevo. Y por último, ya hablamos de la época de los Ptolemaicos, ya en torno al año 300 a.C., año 400 a.C., y nos referimos a los templos de esa inspiración grecorromana, la dinastía a la que pertenecería Cleopatra, la mítica reina de Egipto. Pues ya hablaríamos de los textos que llegan desde esa última época, que es la época más cercana a nosotros, de todo el periodo del Egipto independiente, antes de que lleguen los romanos. De nuevo tenemos una colección de textos enorme, una colección de textos desordenada, no tienen mucho que ver unos con otros, unos se crean para reyes, otros para militares, otros para gente rica, otros para gente pobre incluso, otros son libros, el libro de los muertos, y otros son simples inscripciones de un periodo muy posterior a los demás que poco tenía que ver con el Antiguo Egipto. Perdonad que esto lo he dicho un poco críptico. Lo que se escribe sobre el origen del mundo según los egipcios en la época de la dinastía tolemaica, en la época ya de la familia de Cleopatra, tiene muy poco que ver o casi nada que ver con lo que se habría quedado escrito en los textos de las pirámides allá cuando se empezaban a construir las pirámides de Giza, precisamente porque hay mucha distancia temporal entre ambas épocas y probablemente hubo muchas historias, hubo muchos saberes que pudieron perderse o no conservarse, vamos a decir que de forma intacta, de forma pura. Es decir, que al final las deformaciones en las historias son inevitables. Y en el caso del mito fundacional de los egipcios no va a ser diferente. Aún así, de todas estas historias, a mí me gustaría destacar los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos por ser los más antiguos. Como bien os decía antes, no se trata de relatos al uso, no hablamos de una teogonía, no hablamos de unos poemas como los de Homero, hablamos de hechizos, hablamos de plegarias, de rezos, hablamos de menciones puntuales a dioses, a deidades, a entidades, a situaciones que se supone habrían tenido lugar en un pasado mítico. Y en todo caso, todas estas menciones microscópicas o pequeñitas se pueden juntar como una especie de puzzle para crear un relato más o menos coherente, pero no dejaban de estar creadas con una finalidad muy concreta, una finalidad muy utilitaria. En el caso de los textos de las pirámides, se trata de textos que se hacen para que el faraón, los reyes y las reinas de Egipto, puedan rezar a los dioses para que en su paso desde el mundo de los vivos hasta el mundo de los muertos les sea propicio y puedan pasar incluso a ser recordados o a ser convertidos en dioses. Que no se los envíe, vamos a decir, al caos, al inframundo, que no sean castigados en la otra vida. Al mismo tiempo, se supone que en los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos pueden encontrarse incluso mapas sobre cómo los egipcios imaginaban que era el otro mundo, intentando dar indicaciones de los monstruos que podían encontrarse. El más famoso creo que es Apophis, la grandísima serpiente, qué miedo que me da eso, o cómo deberían de enfrentarse a según qué tipo de pruebas. Tal vez lo más significativo, y aquí me arriesgo un poco porque tampoco soy egiptóloga, sea hablar de el juicio de Osiris, la imagen de la balanza que pesa el corazón del muerto con la pluma de Maat, la pluma de la justicia, del equilibrio. Pues bien, se supone que esa era una de las pruebas a las que se tenía que enfrentar cualquier mortal, y especialmente el faraón, para pasar a la otra vida o incluso, pues en el caso de los faraones, convertirse definitivamente en dioses y no quedarse atrapados en el cuerpo o no quedar, digamos, reducidos a la nada. Y ahora es cuando yo os pregunto, ¿qué diferencia realmente, qué se supone que diferencia los textos de las pirámides de los textos de los sarcófagos? Pues que los sarcófagos van más allá del faraón y de la familia real. Los textos de los sarcófagos se hacen para más gente de la sociedad. Ya os decía, ya hablamos de militares, ya hablamos de grandes funcionarios, ya hablamos de nobles, ya hablamos de que poco a poco se va abriendo el cerco y cada vez hay más gente del pueblo que puede permitirse tener en sus tumbas ciertos hechizos de protección o ciertos hechizos o plegarias que rezar a los dioses para que les dejen pasar o para que simplemente los acepten. Digamos que son advertencias, son moralejas, son explicaciones, hay de todo.
La cultura egipcia, cuando se trata de la muerte, de la vida y la muerte, es muy curiosa. Es curiosa por lo detallista que es, por lo compleja, lo intrincada. Hay gente que se pasa toda una vida intentando estudiarla y que incluso pues, no llega a tener todas las ideas perfectamente claras. En la egiptología, en la arqueología, siempre habrá incógnitas de las que no estemos seguros. Y en cierto modo eso es lo que la hace fascinante, la hace bella, pero también lo que la puede hacer desesperante. Y no os voy a mentir, es lo que hace que para mí divulgar sobre estas cosas sea a la vez interesantísimo y a la vez aterrador. Porque digo, ¿y si lo que les estoy contando el día de mañana, dentro de unos meses, dentro de unas semanas, se queda desfasado porque se ha descubierto algo nuevo, una nueva teoría, una nueva versión o algo que desmienta a lo ya dicho? Siempre existe esa posibilidad, pero es interesantísima. Por eso creo que también es importante preguntarse qué es lo que transmiten estas leyendas o en qué se basan, porque, bueno, de hecho igual es un error que lo llame leyenda, porque hubo un tiempo donde todas estas historias eran parte de la religión de alguien. Y aunque parezca una tontería, eso afecta a las personas, a las de aquel tiempo especialmente, pero también a cómo podemos interpretar nosotros todo esto desde un punto mucho más profundo, desde un punto mucho más personal. Por eso yo me he preguntado, investigando sobre este tema, qué es lo que inspira o qué es lo que movía a los egipcios cuando hablaban sobre estas historias o cuando a lo mejor plasmaban esos hechizos o qué es lo que quieren transmitir con estos mitos, con estas historias, con su teoría sobre el origen del mundo. Pues bien, a partir de aquí simplemente voy a hablar desde Marta, no desde una persona que ha investigado un tema para contároslo, sino desde una persona que, aparte de estar investigando, también pues ha hecho su propia interpretación o ha intentado hacer ese trabajo de sacar, también inspirada por lo que he leído, las interpretaciones que creo que podía tener un egipcio de aquel tiempo sobre su propia historia o sobre su propia religión, sobre su propio mito fundacional. Y a mí se me ocurren varias sensaciones. Por una parte, la soledad del creador. Por otra parte, la vulnerabilidad. Por otro lado, el triunfo del orden, del Maat, sobre el caos. Por otro lado, la sensación de renovación. Y por otro lado, la imperfección y la responsabilidad humana de cada uno. Tal vez me digáis, ¿qué tiene que ver? Pues bien, hacemos una pequeña pausa y os cuento, si os parece. Vamos a comenzar, si os parece, por el principio, es decir, el creador y en este caso la soledad del creador. Algo que comparten todas las historias que hemos comentado, aparte de la presencia del Nun, de ese océano primigenio, es que aparece un dios creador en algún momento y es un dios que se encuentra solo. Para una cultura tan orientada a la comunidad como la egipcia, el estado inicial de ese dios creador se imaginaba o podía intuirse como una profunda sensación de soledad. A fin de cuentas, las historias lo que dicen es que el dios se crea a sí mismo, sea Ra, sea Atum, sea Amón o sean los 8 primeros. Se crea a sí mismo y existen solos en el entorno del Nun. ¿Os imagináis algo así? De repente eres lo único que existe en un cosmos donde no hay nada más. No te sientes solo, no echas en falta algo. Obviamente el Dios creador no conoce lo que es la compañía, porque nunca la ha tenido. Pero al mismo tiempo, yo creo, yo os digo la opinión, siempre he creído que en cada ser vivo, tarde o temprano, nace la necesidad de estar en compañía de alguien, de algún semejante o de alguien que, te haga ver, hay vida por ahí. Aunque seas la criatura más antisocial del mundo, es decir, a todos tarde o temprano nos hace falta ver que hay vida más allá. Y tal vez, si asumimos eso, y especialmente si nos fijamos en la versión que da Menfis sobre el origen del mundo, con el dios Patá, creando, soñando en su corazón y luego formándolo todo a través de la palabra, eso nos llevaría a pensar tal vez que es cuando el corazón del dios comienza a latir, cuando la emoción, el pensamiento, los sentimientos empiezan a brotar, cuando al fin aparece el mundo y cuando se empieza a crear la vida. Por tanto, la pregunta es, ¿la vida nace del sentimiento de la soledad, de querer estar unos con otros y así creamos un mundo mejor? ¿O es que simplemente los sentimientos de cada uno
que son a veces complejos, pero que siempre dan lugar a nuevos roces, a nuevos cariños, a nuevos odios y a muchos sentimientos diferentes, son lo que hace que la vida por la pura inercia se vaya desarrollando. Yo esto es una teoría que os planteo aquí, me podéis discutir lo que queráis, ya lo sabéis. Pero es que inevitablemente este punto sobre la soledad del Dios y la creación a partir del sentimiento, a mí es que la versión de Memphis es mi favorita, es la que más me ha gustado, me lleva a pensar en la vulnerabilidad. Al final, una persona que está sola se siente más vulnerable porque no tiene en qué apoyarse, no tiene a nadie cerca. Y en el caso de los egipcios, nuevamente una sociedad bastante sofisticada, bastante cohesionada, podía llegar a sentir, esto lo he leído en varios artículos, que su mundo era un gigantesco oasis, que estaba rodeado por desiertos peligrosos y por aguas caóticas. Tenemos el Mediterráneo, pero es que tenemos el desierto a los dos lados del Nilo. Eso debe de ser una sensación muy extraña, porque por un lado te sientes bendecido, vives en un país fértil, vives en un lugar donde no te falta de nada, vives en un lugar que parece bendecido por los dioses, pero al mismo tiempo eres vulnerable, porque si sales de ese entorno, estás en peligro y estás en un ambiente muy diferente de lo que es el creciente fértil del Nilo. Corregidme aquí si hay algún egiptólogo entre los presentes, pero a mí esto me lleva a pensar en que dentro de la tierra de Egipto, del país de Kemet, todo en apariencia se encuentra regido por el Mat, por ese principio que otorga el orden divino. La diosa Mat, a fin de cuentas, es una diosa de la justicia, por así decirlo. Tal vez no de la justicia en el sentido occidental actual, pero sí una justicia en el sentido de el equilibrio, el orden, lo correcto, lo que debe seguirse, más tradicional tal vez. Mientras que fuera de esa tierra de Egipto te encuentras en el caos, te encuentras en el Isfet. Este concepto parece ser que es un poquito la contrapartida del Maat. De hecho, sobre este punto de la vulnerabilidad, lo que es una bendición, lo que es una maldición, el orden, el Maat y el caos, el Isfet, pues vendría lo siguiente, y es el triunfo del orden sobre el caos. Eso es lo que se supone podría haber conseguido Egipto. Por supuesto, os estoy dando mi opinión, pero me estoy basando en lo que he leído. El Maat, a fin de cuentas, se supone que es el orden divino. Y esa diosa Maat, que con su pluma encarna ese orden, que incluso llega a utilizarse en los juicios de Osiris sobre los muertos, comparar el peso de la pluma con el peso del corazón de quien acaba de morir, es una diosa que te dice, te marca qué es lo que debe de pasar durante el año o durante las estaciones para que todo marche bien. Las crecidas del Nilo, la preparación de la tierra, las estaciones, las fases más a lo mejor fértiles, otras más secas, es todo. Y es más complejo, de hecho, porque se pensaba que antes de la creación del mundo todo estaba apelotonado y no había espacio para la tierra, para el cielo, para el aire, para la humedad, para el agua. No había para nadie. Y todo se separa, pero no se separa por la simple voluntad de los dioses o por un capricho, como podría ser o podría llevar a pensar la mitología griega. No, en el caso de los egipcios, todo se separa y ocupa su lugar, movido por ese principio del Maat. Todo debe estar en equilibrio, cada engranaje o cada aparato tiene su lugar, tiene su rol. Y ojo, cuidado, porque esto tiene un principio que también puede ser perverso, si lo miras bien. Para muchos, la visión de que todo tiene que estar en su lugar, esa visión que resulta como tan ordenada, tan tradicional, tan seria, puede ser vista como una forma de vida muy encorsetada o como una percepción de la sociedad bastante rígida, poco abierta a los cambios. Y tal vez una persona de la actualidad puede pensar que un poquito de caos tampoco es necesariamente malo. Pero cuidado, porque estamos hablando de una sociedad muy antigua y estamos hablando de una cultura donde tal vez la cohesión, la unión, era importantísima para sobrevivir. Un mundo muy diferente del nuestro, pero tal vez a nuestra manera también estemos malinterpretando otra vez, porque quizás dentro de ese concepto del Maat, del equilibrio, también pueda haber cierto lugar para los cambios, puesto que, no permitir ni un solo equilibrio no sería, a su vez, otra fractura en el Maat, una forma de verlo como demasiado radical. Bueno, yo esto os lo dejo aquí, sé que me estoy yendo por los cerros de Úbeda y sé que a veces esto no os gusta, perdonadme, pero al final todo conduce a lo mismo, a una sensación de renovación. El Maat es un ciclo de la vida, es un ciclo de las estaciones, es un ciclo en el orden, es un ciclo en muchas cosas. Y lo recordaban, los egipcios se supone que lo recordaban cada día, al amanecer. El sol naciendo era una repetición diaria de la primera vez que el Creador,
emergió de la oscuridad. Imaginad a Atum, a Amón, a Ra, a Patá como una ascensión del sol sobre la oscuridad que se cernía sobre el cosmos. Y cada inundación del río, cuando las aguas retrocedían y la tierra emergía de nuevo, era como si otra vez la colina primigenia, ese huevo original del que hablábamos, volviese a surgir por primera vez. Es la sensación de que todo tiene que estar en su lugar, pero no de una forma tan radical o tan bestia como podríamos suponer actualmente, sino de una forma eterna. El universo se mantiene igual solo a través de ese ciclo constante: decadencia, muerte y renacimiento. Es un ciclo continuo, como nosotros con el ciclo de la vida que nos enseñaban en el cole. Un ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Ahora le metemos muchas cosas, pero la esencia de la vida humana ha sido esa siempre. Y de hecho los egipcios le aportan una nueva dimensión a esta visión del mundo, porque le incluyen una representación gráfica del ciclo de la vida. Le entregan la serpiente Ouroboros. Es muy interesante de ver. Por tanto, llegando al final del podcast, yo me planteo qué es lo que se puede aprender. Os he dado las versiones, algunas de las versiones que hay, os he dado algunos de los textos primigenios, os he hablado de una posible interpretación, pero al final esto lo tenemos que responder cada uno, entiendo. O si aparecen expertos, pues oye, los expertos tienen la palabra. Pero, ¿qué es lo que se extrae del mito de la creación según los egipcios? Porque desde luego es un mito que va más allá de la visión tradicional de que se creó el mundo y ya está. Porque los egipcios ven continuamente la muerte en la noche y ven continuamente el renacer, ven las crecidas del Nilo y miran su tierra, tan diferente del resto del mundo que los rodea, tan fértil, tan verde, tan bonita, y perciben el delicado equilibrio de la naturaleza, de la vida humana, de todo. Saben que son poderosos, que su fuerza está en esa bendición, pero también que en cualquier momento, si los dioses quieren, se la podrían quitar. Por eso, hay quien dice que, a diferencia de otros mitos, en la creación de la humanidad o del mundo por parte de los egipcios, la creación no es el centro del relato. Que de hecho no me lo habéis preguntado todavía, que os conozco. ¿En qué momento son creados los humanos en esta historia? Pues hay versiones. Hay algunas versiones que dicen que los humanos nacen de las lágrimas de dolor o de soledad del ojo del Creador, lo que explicaría ese estado de perpetua tristeza e imperfección de la raza humana. Los egipcios sentían la responsabilidad de actuar según el Maat y actuaban así para preservar todo lo que los rodeaba, porque se supone que tal vez hubiese sido el deseo de permanecer junto a alguien lo que hubiese llevado a los dioses, a las criaturas, a crearlos, a ponerles nombre, a convertirlos en seres tan extraños dentro de lo que es la Tierra, aunque me temo que un biólogo o un médico seguramente puedan explicar por qué los humanos, a fin de cuentas, somos animales, somos un animal, somos un bicho con patitas que tiene sus impulsos y que tiene sus deseos y que tiene sus cosas. Pues que no somos tan diferentes del resto de animales, pero a ojos de los egipcios y de muchas culturas a lo largo de la historia, el ser humano ha sido extraño dentro de lo que es la creación del mundo. Pero para entender de dónde venía el humano, había que entender de dónde venía el mundo. Y no sé si eso será otra historia, pero hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Como siempre, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que no os hayáis aburrido, que le saquéis su juguillo y que queráis quedaros aquí una semana más en el podcast de Relatos de la Historia para seguir conociendo nuevas historias, nuevas leyendas, nuevos personajes y tal vez nuevas ideas. Así que me despido ante vosotros, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el programa que viene. Un beso para todos y muy buenas noches.